Hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con Isabel Ayer, que en la actualidad es formadora y coach para organizaciones a través de su empresa Yesterday Coaching y Formación. Es licenciada en Derecho Internacional, tiene un máster en Recursos Humanos, es coach y maestra en Psicología Positiva Aplicada. Con anterioridad ha trabajado más de 20 años en recursos humanos, en multinacionales, siempre en entornos internacionales, y ha vivido entre París y Madrid. Pues bienvenida. Isabel, cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional previa a este proyecto actual en el que estás. Bueno, pues como has dicho, he trabajado en recursos humanos durante más de 20 años y bueno, a mí es que los seres humanos, las personas, siempre me han despertado mucho interés y mucha curiosidad, así que este área, pues la verdad es que me venía fenomenal, ¿no? Por esta inquietud mía de trabajar por y para las personas. Además, he tenido la suerte de trabajar en entornos internacionales, lo que me ha facilitado pues conocer maneras de trabajar muy distintas. Pues he trabajado con jefes muy diferentes, he conocido entornos de trabajo muy variados y bueno, la verdad es que estoy muy agradecida, ¿no?, por la vida profesional que he podido llevar hasta ahora. ¿Y cómo empiezas en el mundo de la formación y en el mundo del coaching? Pues mira, hace cosa de 3 años me apunté al primer ciclo de coaching en la Escuela Europea, un poco por una inquietud que tenía yo profesional. Quería encontrar una respuesta a, bueno, no sabía si seguir con mi trayectoria laboral tal y como yo la estaba llevando hasta ese momento o debía dar un giro a mi vida. Y entonces, bueno, pues me apunto a esta escuela de coaching y, bueno, lo que yo me encontré allí fue, pues, que me dio muchísimas más respuestas de las que yo me había planteado, ¿no? El coaching a mí me dio muchísimo más de lo que yo le estaba pidiendo. Como bien sabes tú, que conoces bien el coaching, se trata de una herramienta muy profunda, muy valiosa, que al final, bueno, a mí la verdad que me transformó mucho, me dio un poco un giro a mi vida, no solo profesional, sino también personal, y yo salí de aquí el curso diciendo que me quería dedicar a transmitir eso que yo había conocido, esa maravilla que era el coaching, transmitírselo pues a otras personas, en otras empresas, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu proyecto profesional actual? Cuéntanos. Bueno, pues mira, después de este curso de coaching me surgió la posibilidad de trabajar en una consultora de recursos humanos, porque al final la vida no te va como colocando en tu camino. Y esto pues fue como un poco un paso previo a esto de ahora, que fue empezar a familiarizarme, ¿no?, a trabajar con temas de formación y coaching para empresas. Y a la vez que yo colaboraba con esta consultora de formación y coaching, a mí me iban surgiendo clientes particulares. Entonces decidí yo ya formar mi proyecto propio, mi empresa, a la que he llamado Yesterday, pues en honor a mi apellido, porque yo me llamo Isabel Ayer, mi apellido Ayer, y siempre estoy con la coletilla de Isabel con 2 L's. Bueno, pues esto es Ayer en inglés y con 2 L's, ¿no? Además me gusta lo que evoca esto del es ayer, ¿no?, con una falta de ortografía, con un error ortográfico. Al final lo que evoca ayer es el pasado. En todos los pasados de todas las organizaciones, de todas las empresas y de todas las personas, siempre hay errores y elementos disruptivos, pero al final estos errores y estos elementos disruptivos son los que nos hacen llegar al momento presente tal y como somos, y eso pues está muy bien. Y si hemos sabido aprender de todo eso que nos ha pasado, ¿no?, de los errores, de toda nuestra vida previa, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, con esos aprendizajes, mirar al futuro de una manera ilusionante, enérgica y mirar al futuro como un espacio lleno de posibilidades para nosotros, que es al final además también el mensaje de mi empresa, ¿no? Muy positivo. ¿Y qué hacéis en esta empresa Pues entonces? hacemos coaching y formación para empresas, sobre todo para organizaciones, aunque también a veces nos llegan particulares, pero estamos sobre todo dirigidos al entorno empresarial. Pero además os dirigís mucho al tema de la felicidad. ¿Qué es lo que nos quieres contar sobre la felicidad? Pues mira, ahora mismo hemos creado un programa que si te digo la verdad casi ni lo hemos creado, porque es que es como que ha surgido solo, se ha creado de una manera muy orgánica, ya que viene un poco a recoger la esencia de cosas que incluso ya hacíamos, ¿no? Lo hemos llamado Happy Mondays
y consiste, bueno, es un programa eso dirigido a las empresas para fomentar y gestionar la felicidad de sus trabajadores. ¿Y qué es la felicidad para ti? Laboral me refiero, Bueno, porque... mira, quería decir del nombre que le he puesto, Sí. el nombre de Happy Mondays se lo he puesto porque, bueno, un poco abogamos por los lunes felices, ¿no? Porque es tremendo que estemos trabajando 8 horas al día, que estemos deseando, o sea, ya deseando que sean las 5 de la tarde, deseando desde el lunes por la mañana que llegue el viernes porque es el momento en el que empezaremos a ser felices. Bueno, a mí esto me parece, pues la verdad que un horror y una pena y no debería ser así, porque el ser humano tiene la necesidad y tiene el derecho a ser feliz. Estamos hechos para ser felices, ¿no? Mira, hay un dato hay muchos datos y muchas estadísticas, pero por señalarte uno que es bastante reciente del Centro de Familia y Trabajo del IESE, que dice que el 70% de los trabajadores no son felices en su trabajo. Tampoco te dice que sean infelices, pero no son felices. Bueno, esto a mí me parece que hay que hacer algo, por no hablar de todas estas bajas que hay por estrés laboral, por depresión, por causas de trabajo, por ansiedad. Bueno, es tremendo. Y me estabas preguntando, es que quería un poco especificar el tema Sí, muy bien. del nombre del programa. Me estabas preguntando qué era la felicidad. Pues mira, yo creo que hay tantas definiciones de felicidades como personas hay en el mundo. Yo te doy la mía, pero tú seguro que tienes la tuya y el vecino tendrá otra y todas las definiciones son válidas porque a cada uno pues, nos hacen felices distintas cosas. A mí, por ejemplo, o sea, pues tiene mucho que ver con estar en paz conmigo, con ser muy coherente entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Eso a mí me da muchísima felicidad. Pero bueno, como digo, cada uno tendrá su definición. Sí que es verdad que con respecto al tema de la felicidad, se ha estudiado mucho de una manera muy rigurosa y de una manera muy exhaustiva en los últimos años, de tal manera que hoy en día ya se considera una ciencia. El nombre académico de esta ciencia es la psicología positiva. Y el padre de esta ciencia se llama Martin Seligman. Entonces, este señor tampoco se atreve a dar, hablando, ¿no?, de la definición de felicidad, él no se atreve a dar una definición de felicidad. Lo que sí que nos dice es que la felicidad consta de unos elementos que forman lo que llamamos el método PERMA, y se llama PERMA porque se corresponde esto de P, E, R, M, A, son las iniciales de estos elementos que dice él que componen la felicidad. La P es de Positive Emotions, de emociones positivas. La E es de engagement, el compromiso que tenemos al hacer las cosas. La R es de relationships, son las relaciones satisfactorias que tenemos con los demás. La M es el meaning, el sentido, el propósito que yo encuentro entre lo que hago, el sentido que le doy a mi vida. Y la A es el achievement, los logros que vamos consiguiendo, tanto materiales como sobre todo espirituales. Me he permitido el señalar esto de los elementos del PERMA porque nosotros en el programa trabajamos mucho con estos elementos y, bueno, luego si seguimos profundizando, pues seguramente vuelvan a salir. ¿Y de qué depende nuestra felicidad según tú, Isabel? Bueno, según yo, depende de llevar una vida satisfactoria. Yo te daría una definición así un poco peregrina, pero que sepas que esto ha sido objeto de estudio por numerosos Psicólogos, psicólogos ¿verdad? Sí. y por numerosos expertos. Entonces, al final, hay una psicóloga que se llama Sonia Lubomirsky. Entonces, esta señora determinó que había 3 factores que condicionan nuestra felicidad. Y yo no puedo por menos que creerla. Cuando me dices que qué pienso yo, bueno, pues al final voy a pensar lo mismo que ella, que me parece que es muy sabia y que al final ella es verdad que experimentó con gente y estuvo haciendo mucho seguimiento y al final se ha determinado lo siguiente, que además lo ha avalado la comunidad científica, y es que nuestra felicidad depende en un 50% por nuestros genes. Es decir, por la herencia de nuestro padre y de nuestra madre, bueno, pues tenemos genes que propician que seamos más felices y otros pues que propician que seamos menos felices. Y bueno, cada uno viene con eso de serie y es innegable, ahí está y es lo que tenemos cada uno, por herencia genética, como digo.
Luego hay un 10% de nuestra felicidad que depende de las circunstancias externas. Es solo un 10% de nuestra felicidad, depende de eso, de lo que ocurre fuera, de lo que ocurre alrededor. Y el 40% restante, y aquí está la buena noticia, ¿no?, depende de la actitud que nosotros tengamos ante la vida, de cómo nos posicionamos frente a eso que está ocurriendo en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es un dato, como digo, interesante y es vamos, para mí todo un hallazgo, porque sobre este 40%, si aprendemos a tener una actitud proclive a la felicidad, pues bueno, vamos a ganar mucho, como os dijamos, en nuestro porcentaje de ser felices. Para entender bien el tema de la actitud, yo creo que hay que recurrir a otras dos palabras que son muy poderosas y que nos van a un poco a desmenuzar todo esto que es la actitud, ¿no? La actitud es eso, ¿dónde me posiciono yo en la vida cuando nos están pasando circunstancias externas? Pues la primera palabra que nos va a ayudar a profundizar en la actitud es la consciencia. Yo no voy a poder actuar ni decidir dónde me posiciono si yo no soy consciente de lo que me está pasando a mí, de qué emociones tengo, de cómo reacciono yo ante las cosas, de qué le está pasando al de enfrente. Hay que elevar el nivel de consciencia, hay que ser consciente, que es un poco eso, percibir lo que yo no estaba percibiendo, ¿no? Darme cuenta de las cosas. Una vez que me doy cuenta de las cosas, voy a recurrir a otra palabra que es muy poderosa, que es la de la responsabilidad. Responsabilidad en su origen etimológico es responder con habilidad. Y es que estamos hablando de eso. Una vez que yo me he dado cuenta de eso, que he percibido, de cómo estoy yo, de qué emoción tengo, de qué me está pasando, pues se trata de hacerme cargo de eso que he percibido que está ocurriendo. Me tengo que hacer cargo. Por la vida podemos ir de dos maneras, ¿no? De víctima o de responsable. Desde luego la de responsable nos acerca mucho más a la felicidad. Cuando yo me hago cargo de lo que está pasando, decido dónde me posiciono en el mundo con eso que está pasando y tomo esa decisión y digo, bueno, con esto que está pasando yo decido hacer tal cosa. Con esto y el mensaje que quiero decir para que quede bien claro y si hay algo, vamos a ver, que quiero que quede bien anclado y que quede pues un poco grabado en todos nosotros, es que la felicidad está mucho más conectado con las decisiones que nosotros tomamos que con, por ejemplo, estar contento o estar muy alegre, ¿no? Antes me has preguntado qué era la felicidad. Pues la felicidad no es estar contento, ni es estar muy alegre, ni estar riéndome todo el rato. Hombre, eso ayuda a ser feliz, evidentemente. Pero la felicidad trasciende y va mucho más allá del simple hecho de estar muy alegre. Entonces, el mensaje es esto. La felicidad tiene mucho que ver con las decisiones que yo tomo cada día. Entonces, ese es el mensaje que quiero yo que se quede. Muy bien. ¿Y por qué crees que una empresa debe invertir en felicidad? Cuéntanos. Bueno, pues mira, la primera razón que voy a dar es muy obvia, ¿no? Tú cuando entras a un sitio es mucho más agradable ver gente que está contenta, que tiene buen rollo, que tiene buenas relaciones entre sí. Eso es mucho más agradable que ir a un sitio donde ves que hay tensiones, que la gente pues no tiene emociones positivas, que bueno, simplemente la razón de que es más grato estar o trabajar en un sitio donde la gente es feliz, pues parece evidente. Pero bueno, claro, las empresas, salvo si eres una ONG o una fundación, necesitan generar beneficios económicos y además necesitan, para sostenerse, que estos beneficios económicos se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo vinculamos la felicidad a producir buenos resultados? Pues mira, gracias a los últimos estudios que hay del cerebro, que se ha podido estudiar de manera más exhaustiva, y además, debido a una característica que tiene el cerebro, que como sabes es la neuroplasticidad, el cerebro es un órgano que no es estático, sino que va cambiando durante toda nuestra vida. Bueno, pues se ha podido examinar los cerebros de personas que tenían emociones positivas, que conseguían logros, que se relacionaban bien con los demás y se ha detectado que esas personas realizan conexiones neuronales de manera más fácil que aquellos que no tienen esas emociones positivas, que se relacionan mal, bueno, de aquellos que son menos felices, ¿no? Tú cuando realizas nuevas conexiones neuronales, cuando tu cerebro funciona, digamos, más rápido para, pues eso,
las neuronas encuentran su camino más fácilmente, pues eres una persona que eres más productiva, más rápida a la hora de trabajar, eres una persona más creativa, ¿no? En definitiva, hasta podemos decir que eres más inteligente. Esto es muy fuerte, ¿no? Decir que la felicidad propicia que las personas sean más inteligentes. Pues bien, es evidente que si tenemos personas de este tipo, que estoy diciendo que su cerebro trabaja más rápido, son más creativas, son más inteligentes, pues los resultados que generarán esas personas en una empresa serán mejores que los de las personas no felices, ¿no? Bueno, pues este es un poco el link que hay entre el tener personas felices en tu compañía y los resultados que puedes llegar a generar. Los americanos, que son muy listos y muy prácticos, ya han empezado a implementar programas de este tipo porque han visto realmente la conexión que había, ¿no?, entre contratar o tener personas felices y los resultados que puede generar tu compañía. Es más, algunas empresas tienen ya implementada una figura propia que se llama Chief Happiness, normalmente se suele llamar así, que es una figura ya que pertenece al organigrama de la empresa y que es la encargada de garantizar y de gestionar la felicidad de los trabajadores. Bueno, al final es un win-win, ¿no? Gana la empresa porque tiene estos beneficios económicos, tiene unos resultados mejores al tener a estos empleados y, bueno, ganan también los empleados porque son más felices. Cuando tú implantas un programa de este tipo, pues al final están más contentos, les orientas más a lo que les gustan, están más realizados y bueno. Bueno, ¿y quién tiene la responsabilidad, Isabel, de ser felices? ¿Los empleados o lo tiene la empresa? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Hasta qué punto una empresa es responsable de la felicidad de sus empleados? Pues bueno, según lo que acabamos de decir, ¿no?, de los factores que hacen que seamos o no felices, vamos a ver, sobre los genes, pues una empresa no puede actuar, pero es verdad que sobre las circunstancias externas sí, ¿no? Una empresa, si pone a disposición de los trabajadores entornos favorables a la felicidad o crea, ¿no?, circunstancias que favorezcan que sean felices, pues es verdad que yo creo que ahí sí que tienen responsabilidad. Y con respecto al 40% de nuestra felicidad que viene de la actitud que tengamos, pues yo creo que si eres una empresa que quiere obtener buenos resultados y tal y como hemos dicho, los empleados felices generan mejores resultados, pues yo creo que también la empresa debe dirigirse como responsable de garantizar entornos felices y de acompañar a los empleados a enfocarse a actitudes más felices. Así que, en respuesta a tu pregunta, yo creo que es responsabilidad de ambos, tanto del empleado como de la empresa, siempre que la empresa quiera eso, quiera tener buenos resultados. Efectivamente. Bueno, y según todo lo que hemos dicho, ¿qué sería la felicidad en las empresas? Para que nos quede muy, muy claro. Bueno, pues la felicidad en las empresas, esto que hemos dicho, se puede trasladar a las organizaciones y a las empresas, porque al final las empresas son como organismos vivos, ¿no? Tienen incluso un estado de ánimo. Las empresas son un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, que interactúan, que influyen unos sobre otros. Entonces, al final de lo que se trata, los elementos son evidentemente las personas, ¿no?, que conforman esa empresa. De lo que se trata es de que cada uno de esos elementos esté en la mejor versión de sí mismo, ¿no?, con el máximo grado de felicidad. ¿Para qué? Para que el resultado conjunto que se genere sea también el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, bueno, las acciones al final que se llevan a cabo para implementar un plan de felicidad en una empresa van dirigidas, por un lado, al individuo en tanto que individuo, de manera particular, y por otro lado, van dirigidas al individuo, pero en tanto que parte de un sistema. O sea, hay acciones que se dirigen a los individuos y otras que se dirigen más a los grupos o a los sistemas. Como he dicho antes, se trabaja mucho con el modelo PERMA, es decir, que tenemos muy en cuenta velar porque se cumplan esos elementos que hemos dicho antes, ¿no?, las emociones positivas, las buenas relaciones, el sentido y el propósito, etcétera. Pero además, cuando estamos hablando de empresa, se erigen otros valores adicionales
que son también muy básicos, es decir, son la base sobre la que podemos construir la felicidad. Si no encontramos estos valores, va a ser muy difícil que confluya la felicidad en la empresa. Y estos valores son los siguientes. En primer lugar, la confianza. Si no hay confianza, es muy difícil que se establezcan relaciones positivas o emociones positivas. En segundo lugar, la autenticidad. Si algo nos está demostrando este periodo de tiempo, esta crisis, es que bueno, se han derribado las barreras entre lo personal y lo profesional. Nos hemos traído la oficina a casa y entonces de repente pues, aparece un niño, un gato o se ve nuestro salón, ¿no? Las identidades que antes teníamos se han desdibujado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que nos hemos hecho más vulnerables, nos hemos mostrado más como somos y yo creo que todo eso es muy bueno porque al final cuanto más auténticos nos mostremos, cuanta más parte de nosotros volquemos en la empresa, cuantos más matices aportemos al grupo al que pertenezcamos, a esa empresa con la que estamos trabajando, más enriquecido será el resultado porque habrá más diversidad y porque bueno, yo creo que al final es mucho más valioso esa autenticidad que a veces esa imagen profesional que está poniéndole cortapisas a lo mejor, ¿no? A nuestro verdadero yo. Otro valor que también trabajamos mucho es el valor de las fortalezas. Las fortalezas, ¿qué son? Son esas capacidades, esas habilidades innatas que todos tenemos, que se nos dan bien, bueno, pues poner todo eso al servicio de la empresa para que obtener mejores resultados. El empleado está contento porque está haciendo lo que se le da bien y la empresa está contenta porque está obteniendo buenos resultados. Y el último valor que también trabajamos mucho es el valor de la conexión. El empleado siempre tiene que estar conectado, encontrándole un sentido y una razón de ser, un para qué a lo que está haciendo. Entonces aquí lo que hacemos mucho es trabajar que el propósito de la empresa conecte con el propósito de cada uno de los empleados. Entonces, bueno, al final la felicidad, digamos, de las empresas es un poco muy similar, ¿no?, a la felicidad particular de cada uno de nosotros, pero tenemos a lo mejor que tener más en cuenta todos estos valores que suponen interacción con otras personas. Y con todos estos valores es con lo que hacéis el plan de felicidad para una organización. Sí, hacemos, bueno, el plan de felicidad para una organización es muy metódico y todo esto que he contado yo hasta ahora es así un poco, ¿no?, incluso filosófico, podríamos decir, pero es verdad que cuando tú vas a aterrizar todo esto en una empresa, se va fase por fase y se hace de una manera muy metódica, muy aterrizada y muy rigurosa. Consta fundamentalmente de 3 fases. La primera sería detectar las necesidades que tiene esa empresa, ver qué le está faltando para ser feliz y, bueno, se hace un diagnóstico. Aquí es verdad que es muy importante que esté la cúpula, los líderes, los directivos, como les queramos llamar, que estén implicados desde el principio, sintiendo que esto de verdad, el plan de felicidad que van a llevar a cabo en la empresa es necesario, no porque ahora se llevan estas cosas o porque queda muy guay y muy cool hacer un plan de felicidad, se va a llevar a cabo, sino realmente sintiendo y creyendo que lo que estamos haciendo va a funcionar. Luego hay una segunda fase que es la de puesta en marcha de las acciones o de las intervenciones que se han definido. Y bueno, aquí las intervenciones pueden ser muy variadas, ¿no? Se pueden llevar a cabo talleres. Hay pues taller de organización de reuniones, taller de liderazgo, taller de comunicación no violenta, taller de feedback. Bueno, esto se adapta a lo que la empresa esté necesitando. Otra acción que se puede llevar a cabo es el coaching, evidentemente. Como he dicho antes, el coaching es una herramienta muy poderosa que en principio sirve para conseguir un reto, para desbloquear un nudo que tú tienes que te está impidiendo conseguir lo que tú quieres, pero también, como he dicho antes, ¿no?, el coaching siempre te da muchísimo más, ¿no?, de lo que le estabas pidiendo y al final consigue que las personas, sacar la mejor versión de las personas. También se puede hacer coaching de equipos
Y en el coaching de equipos lo que se hace es que no se acompaña a un particular, se acompaña a un equipo de manera sistémica para ver qué le está faltando a ese equipo para conseguir lo que quiere conseguir. También se puede hacer otra herramienta, otra intervención que se lleva a cabo en un plan, puede ser un test de fortalezas. Otra herramienta que se puede llevar a cabo, sí, mira, una muy interesante es el job crafting, que significa modificar el puesto de trabajo para adaptarlo un poco más a la persona que lo ocupa. Entonces, esto se hace siempre con la colaboración de la persona que ocupa el puesto, que, bueno, pues se realizan algunos cambios y al final el empleado se siente como más identificado, ¿no?, con su puesto de trabajo. Y a veces no hay que hacer grandes cambios, con ligeras modificaciones pues se consiguen resultados muy buenos. Y bueno, la última fase, que sería ya la de un poco revisión de lo que hemos hecho, un poco evaluación de lo que se ha hecho, se miden los resultados para ver qué se ha conseguido y qué no se ha conseguido y qué hay que modificar del plan. Con respecto a cuánto dura esto, ¿no?, cuánto dura la implementación de un plan de felicidad en una empresa, pues bueno, hasta que no estamos en la empresa no lo sabemos. Pero sí que es verdad que como estamos actuando sobre el mindset, sobre la cultura de las organizaciones, pues esto normalmente cuesta transformarlo. No es ir, doy una charlita y ya hemos transformado las maneras de trabajar y todos son muy felices. No, normalmente estamos hablando de procesos. Con respecto también a veces nos preguntan, bueno, ¿y entonces qué hay que cambiar? ¿Mucho o poco o cuánto? Pues también depende de la empresa, pero sí que es verdad que yo soy siempre partidaria de cambiar poco, porque lo que está bien, ¿para qué lo vas a cambiar?, ¿no? Hay que detectar aquello que está impidiendo que las cosas funcionen y bueno, ahí es donde actuamos o donde ponemos el foco. Sí que es verdad que muchas veces, fíjate, no se trata tanto de cambiar y hacer, sino simplemente de aprender a mirar las cosas de otra manera, porque nos ha ocurrido en muchas ocasiones que lo que falta es valorar lo que se tiene, porque a veces tenemos recursos, personas valiosas y, bueno, pues no lo sabemos ver, ¿no? Entonces, a lo mejor antes que cambiar nada o que meternos a hacer cosas muy complicadas, pues simplemente una mirada diferente sobre aquello que no estamos consiguiendo, consigue muchísimas cosas. Y bueno, otra pregunta que también nos suelen hacer o cuando entramos, ¿no?, a hablar de estas cosas con las empresas, nos dicen, bueno, pues es que yo les he montado un gimnasio y o les he llevado a un viaje a mis empleados, eso ya, con eso ya pues tienen que ser felices. Bueno, pues sí, todas estas cosas ayudan, ¿no?, a ser feliz. Lo externo ayuda y ayuda bastante además. Y bueno, de hecho yo creo que los espacios, la decoración, los olores, pues son importantes. Sin embargo, con todo esto que acabo de decir, creo que queda claro, ¿no?, que nuestro foco es el de las personas, ¿no? Nos enfocamos a los seres humanos y ahí a intentar sacar lo mejor posible y acompañar, ¿no?, a aprender un poco a ser feliz. Pero eso, nuestro foco al final siempre en los planes de felicidad es las personas, lo humano. Bueno, ¿y cómo te pueden contactar para llevar a cabo contigo un programa de los lunes felices? Pues mira, estoy en mi página web, que es www.yesterday.com. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo Igualmente. y te deseo lo mejor y te mando desde aquí un abrazo muy, muy grande, Isabel. Ay, Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Pilar. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Un abrazo.